con Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creer a Dios. La mayoría de los cristianos hoy creen en Dios. Por eso su fe se va tan fácil. Pero cuando usted le cree a Dios, nada ni nadie lo mueve. Porque usted conoce la persona de Dios. Usted se relacionó con Él. Usted recibió su mensaje de la persona de Dios. Noé habló con Dios. Y si Dios le dice a Noé, va a llover de abajo para arriba, él dice, va a llover de abajo para arriba. ¿Qué cosa es lluvia? Yo no sé. ¿Qué es esto de diluvio? Tampoco sé, pero va a llover. A mí no me importa lo que sea. Yo solo sé que Jehová dijo, así es, y así es. ¿Se llama fe a eso? ¿Sí o no? Dice el versículo 7, pero la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que, ¿qué dice ahora? Su casa se salvase. ¿La casa de quién? ¿La casa de quién? Antes fue agua, ahora es fuego. Prepara tu casa. Prepara tu casa. Y no puede decir que no ha llovido fuego, Sodoma y Gomorra. Si el Señor Jesús se atrevió a decir que será como en los días de Noé, entonces será como en los días de Noé. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? ¿Está tu casa preparada? Ahora no es asunto de lluvia, ahora es asunto de fuego. Noé creyó a Jehová, Noé conocía a Jehová, Noé se relacionaba con Jehová y preparó su casa. ¿Está tu casa lista para lo que viene? La razón de estas 2 semanas de predicación es que prepare tu vida y tu familia para la venida de Cristo Jesús. Sécase la hierba. ¿Y qué sigue diciendo? Marchítase la flor. Mas la palabra de Jehová, el Dios nuestro, ¿cómo? Permanece para siempre. Si dijo que viene, ¿viene o no viene? ¿Está listo para su venida? ¿Cuándo viene? No sabemos. Pero me gusta que él dice que vendrá como ladrón en la noche. El ladrón no te llama para decirte, voy a tal hora. Puede venir Jesús cuando le dé la gana. Hay personas con cuadros y diagramas y quieren ubicar a Dios en el calendario que ellos tienen. Se equivocaron. Dios no sigue el calendario de nadie. Dios es soberano. Cuando Jesús vino, le dijeron los discípulos, Señor, los escribas y los fariseos dicen que Elías tiene que venir primero. Y Jesús se sonríe y le dice, pero si Elías ya vino, e hicieron con él lo que le dio la gana. Bueno, lo de la gana lo estoy diciendo yo. E hicieron con él como quisieron. Y se dieron cuenta que les está hablando de ¿quién? De Juan el Bautista. Y Jesús mismo le dice, si ustedes quieren, él es el Elías que había de venir. Déjese de diagrama y de bobería. Arregle sus cosas hoy con Jehová. Tome sus hijos y su esposa y póngalo aquí con el Señor hoy. Como hizo Noé, prepare su casa hoy. Porque cuando el Señor venga, no te lo va a anunciar. Él vendrá y se acabó. Me gusta este versículo 7. Dice claro, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Y qué dice ahora? Y por esa fe que hizo Noé, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo te pregunto, ¿te gustaría tener tu casa preparada para que tu esposa y tus hijos estén seguros y asegurados para la salvación y la vida eterna? ¿Le gustaría a ustedes también? ¿A cuánto le gustaría? Imagine qué terrible será aquel día cuando en la familia algunos asciendan y otros no. Imaginan que ascienda mamá, perdonen, quiero ser caballeroso, y que asciendan los hijos y papá no suba. La desesperación y el dolor y la angustia. Todo el mundo ascendiendo y el tipo allá abajo que no mira. Arregle el asunto ahora, que estamos a tiempo. Mañana puede ser muy tarde. Hoy es el día de salvación. Mañana no existe y ayer ya se fue. Hoy es el día. Noé preparó su casa inmediatamente. Pero hay una parte teológica, y bendita sea la teología, que debemos entrar.
¿qué significa contender? Aquí comenzamos. ¿Qué significa contender? Vamos a ver en el idioma original el significado de la palabra contender. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 3 dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Hay un diccionario hebreo que define el verbo contender en estas palabras. Significa traer justicia, significa ir a la corte, significa pasar sentencia, significa contender, significa actuar como juez, significa gobernar, significa declarar una causa, significa pelear, significa discutir. Todos esos valores tiene el verbo contender. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Da la idea de estar delante de una corte. Es el enfoque de una presentación legal, una situación forense, porque el verbo hebreo, contender, es un verbo forense, un verbo legal. Tiene que ver con una situación de la corte. Hay un problema serio y la corte que sesiona es la corte celestial. Está Noé y su familia y está el resto del mundo. El Espíritu dice, no contenderé con los seres humanos para siempre. Pero, ¿quién es el foco de contención? Noé y su familia. ¿Quién es el instrumento del Espíritu para contender con los malos y pecadores? Noé y su familia. ¿Cuál es el elemento que tiene el Espíritu para mostrar lo que ellos deben ser? Noé y su familia. Dios quiere hoy contender con la humanidad. El Espíritu necesita familias para contender con la humanidad. Necesita hombres y mujeres consagrados y fieles que junto a sus hijos muestren al mundo la santidad de Dios en un mundo lleno de pecado y de maldad. Hoy Jehová necesita de ti y tu familia para mostrarle al mundo lo que es su carácter y la belleza de su santidad. Esa es la manera de contender. Esa es la forma como el Espíritu trabaja para bendición de la humanidad. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 8, hablemos un poco de Noé rapidito. Génesis 6, 8. Mira lo que dice el versículo 8. Dice el verso 8, pero Noé halló, ¿qué cosa? Gracia ante los ojos de Jehová. Y dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Paralelismo de las líneas, una figura hebrea, que presenta una idea y lo hace en crecimiento. Noé, varón justo. Noé, varón perfecto. Noé caminó con Dios. La idea de justo, la idea de perfecto se explica en la última frase. ¿Por qué era un hombre justo? ¿Por qué era un hombre perfecto? Porque caminaba con Dios, porque se relacionaba con Dios, porque hacía lo que a Dios agradaba, porque estaba en íntima comunión con Dios. Pastor, ¿cómo se entiende esto? Hay un capítulo en la Biblia que me maravilla porque en ese capítulo Dios se expresa en una forma tan hermosa que ojalá, para mí sería, wow. Dios se expresa de 3 hombres como no lo hace de nadie en la Biblia. Y aparece una frase interesante en ese capítulo de la Biblia que nos ayuda a entender lo que estaba pasando con los antediluvianos. Y nos ayuda a comprender por qué Noé era tan especial para Dios. Ezequiel capítulo número 14. Vamos rapidito, por favor. Ezequiel capítulo 14. En el libro de Ezequiel, capítulo 14, los versículos 3 en adelante nos plantean lo que está pasando. Y luego vienen unas palabras de Jehová que son increíbles y cómo Dios exalta a Noé. Ezequiel capítulo 14, versículo número 3. Hijo de hombre, dice Dios, estos hombres han puesto sus ídolos, ¿dónde dice? En su corazón, en su mente. Los antediluvianos eran tan sabios que sabían que nunca había caído un diluvio. Sabían que eso de lluvia, eso era una locura. Porque la tierra estaba cubierta por una capa de vapor de agua donde no era necesaria la lluvia. Y entonces nunca había llovido. Así que no necesitaban lluvia.
Estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, en su mente, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Así que las personas en la época de Ezequiel, aquellos hombres y mujeres de la época de Ezequiel, estaban más enfocados en sus propias ideas que en las palabras de Jehová. Versículo 4. Háblales, le dice Dios a Ezequiel, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos. Poner ídolos en nuestra mente significa anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Significa ampararnos y apoyarnos en nuestros criterios primero que en los criterios de Jehová. Significa caminar en las sendas que nosotros creamos y no en las sendas que Jehová creó. La idea más acabada de este pensamiento está en el libro de Isaías, capítulo 50. Isaías, capítulo 50, versículo 10 y 11. Mire qué cosa linda, la Biblia es un mapa. Y si usted sabe buscar las señas precisas, llega más rápido al punto que debe llegar. ¿Qué estaba pasando con los antediluvianos? ¿Qué estaba pasando con los hombres en la época de Ezequiel? Aquí está una frase, dos pasajes, dos versículos que nos ayudan a entender más claramente el problema específico de lo que estaba ocurriendo. El mismo problema que pasa hoy, no solamente con los incrédulos, sino con la mayoría de los cristianos. ¿Cómo pueden hablar de un Dios todopoderoso viviendo vidas tan pobres? ¿Cómo pueden hablar de un Dios que todo lo puede cuando se viven arrastrando como gusanos? ¿Dónde está tu Dios?, pregunta la gente. Divorcios entre los cristianos, familias destrozadas. ¿Qué pasa contigo? Le dije que la cosa se iba a poner caliente. ¿Se lo dije o no se lo dije? Y creo que ya se está calentando el asunto. Jesús dijo, yo no vine a traer paz sino guerra, espada. Y si se armó el pleito, que se arme. Y si esta noche se va a armar, que se arme. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Tienen que haber cambios en nuestra familia? ¿Tenemos que levantar más a Dios en nuestra vida? ¿Tienen nuestros hijos que ver más claramente al Dios que decimos predicar y creer? ¿Sí o no? Si nuestros amigos vieran en nosotros lo que es la voluntad de Dios, la mayoría de ellos ya se hubieran entregado al Señor. Pero ¿qué hacemos? Nos acomodamos más para estar más en paz con ellos. Y eso no es lo que ellos quieren. Ellos quieren conocer a Jehová. Ellos quieren conocer personas que conocen a un Dios vivo. Ellos quieren ver en tu vida el testimonio de que Dios es real. Estamos más empeñados en enseñar una doctrina que mostrarle un estilo de vida. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Y cuál es el resultado? Ídolos en la mente, Isaías 50, versículos 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? Y dice ahora, el que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová. ¿Y qué dice? Y apóyese en su Dios. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas, antorchas, que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Está bien? ¿No quieres caminar en la luz que yo creé? Correcto. Ve a la luz que tú creaste. Pero te voy a decir una cosa, va a morir con dolor. Mi pregunta, ¿no están pululando cada vez más las enfermedades? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿No hay más personas desquiciadas mentalmente cada día? Están viviendo conforme a la luz que ellos inventaron, pero no han aceptado la luz de Jehová, su palabra santa que expresa su voluntad. Noé aceptó la luz de Jehová. Noé creyó a Jehová. Noé confió en Jehová. Noé contendió con los antediluvianos. Noé fue el instrumento de Dios con su familia para que el Espíritu pudiera encarar y enfrentar los antediluvianos. Hoy Dios está buscando por tu familia.
Hoy Dios quiere que su espíritu more en la vida tuya, de tu esposa y de tus hijos. Hoy Dios quiere